Un saludo a todos los participantes en el curso Bases de la Hermenéutica Bíblica del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales. Esta es la sesión número 6 del curso. Esta es una sesión asincrónica. Así que vamos a pasar ahora a ver el título de la lección de hoy, de la sesión de hoy, que es las parábolas y su sentido. Repito, las parábolas y su sentido. Vamos a estar adaptando material de este libro llamado La lectura eficaz de la Biblia, de los autores Gordon Fee y Douglas Stewart, a quienes reconocemos y damos crédito por el contenido de esta sesión. Estamos haciendo un resumen y adaptación del capítulo 8, que lleva por título Las parábolas. ¿Comprendes lo que digo? Repito, el título de la obra es La lectura eficaz de la Biblia. La traducción al castellano es de Jorge Arbeláez Giraldo, de la editorial Vida, con sede en Miami, estado de la Florida. Y el copyright es de 1985 y pertenece a la editorial Vida. Para la sesión número 6 vamos a estar centrándonos en el capítulo 8. Muy bien, vamos a hacer un repaso de lo que vimos con el hermano Juan Carlos en la lección anterior. Recordemos que estuvimos viendo la doble naturaleza de los evangelios. Significa que para hacer una correcta exégesis de los evangelios debe tomarse en cuenta que las enseñanzas dadas por Jesús no fueron escritas directamente por él, y esto influye en las parábolas. Otro elemento a tomar en cuenta es que la lengua materna de Jesús fue el arameo, y sus enseñanzas llegan hasta nosotros en una traducción al griego. Y además de eso, los mismos dichos de Jesús con frecuencia aparecen en 2 o 3 de los evangelios, y aun cuando aparecen en la misma secuencia cronológica o en el mismo fondo histórico, rara vez se encuentran expresados en las mismas palabras en cada uno de ellos. ¿Qué podemos decir de esto? Que Dios decidió darnos lo que sabemos acerca del ministerio terrenal de Jesús de este modo, no con la mentalidad mecánica y de grabadora que algunos hubieran deseado. Y esto es parte de la genialidad de los evangelios más bien. Los evangelios tienen doble naturaleza, porque por un lado, en ellos se hacen narraciones de la vida de Jesús, y por otro lado se hacen compilaciones de la vida, de las enseñanzas de Jesús. Narraciones y compilaciones. Muy bien. Ahora, vamos a tratar de comprender cuáles eran dos preocupaciones de los evangelistas cuando ellos escribieron los evangelios. La primera preocupación de ellos es histórica, es decir, lo que Jesús fue y enseñó. Y la segunda preocupación le vamos a llamar comunicacional, es decir, se preocupaban por darlo a conocer a diferentes comunidades. Por un lado, les preocupaba poner por escrito exactamente qué fue lo que Jesús fue, quién fue él exactamente y qué fue lo que enseñó, el quién y el qué. Y por otro lado está la necesidad de darla a conocer, una necesidad comunicacional. En otras palabras, además de tener que cerciorarse de que el contenido fuera históricamente correcto, era necesario darlo a conocer a comunidades que no hablaban arameo, sino griego, y que no vivían en un ambiente judío, rural y agrícola, sino en ambientes urbanos como Roma, Éfeso o Antioquía, donde el evangelio se enfrentaba a un medio pagano y, como ya dijimos, urbano. En cierto sentido, los evangelios se nos presentan ellos mismos como modelos hermenéuticos, porque al tener que escribirse
en griego para esas comunidades urbanas, entonces ya se está haciendo hermenéutica, ya se está haciendo, de alguna forma se está tratando de escribir de forma que lo entiendan esas comunidades. Se escriben pensando en los potenciales lectores. Y los evangelios, por sus propias características, nos inspiran a narrar la misma historia dentro del fondo cultural del siglo XXI, en el cual nos ha correspondido vivir. Entonces, esa característica de los evangelios como modelos hermenéuticos en sí mismos es una forma como Dios nos inspira a nosotros a hacer lo mismo con ellos hoy. Así pues, estos libros que nos cuentan virtualmente todo lo que sabemos acerca de Jesús, en realidad no son biografías propiamente dichas, aunque en parte son biográficos. Muy bien, siguiendo con este repaso, diremos entonces que el descubrimiento del contexto histórico de Jesús o de su audiencia no tiene que afectar el significado básico de una máxima dada, pero amplía la perspectiva del lector y ayuda a comprender el propósito de lo que Jesús dijo. Eso es, por eso es importante el contexto histórico. Lo que estamos diciendo es que una persona perfectamente puede entender dichos, máximas de Jesús, con solo leerlas en los evangelios. Lo que estamos diciendo es que ese significado básico puede ampliarse. La perspectiva del lector se puede ampliar y se puede comprender más profundamente el propósito en sí del dicho o de la máxima. En cuanto al contenido literario del Evangelio, recordemos que en la sesión número 5, sincrónica, se habló de pensamiento horizontal y de pensamiento vertical. Cuando hablamos de pensamiento horizontal, estamos hablando de la necesidad de leer un evangelio teniendo en cuenta los otros tres. Si vas a leer Marcos, tienes que tomar en cuenta lo que se escribió en Mateo, lo que se escribió en Lucas y lo que se escribió en Juan. Y luego está el tema del pensamiento vertical, que significa que debemos estar conscientes de los fondos históricos de Jesús y del evangelista, es decir, lo que históricamente ocurrió a lo largo de esos años. Muy bien, ahora vamos a entrar en sí al contenido de la sesión de hoy, la sesión número 6, asincrónica. Y recordemos el título, las parábolas. ¿Entiende usted su sentido? ¿Entiende usted el sentido de las parábolas? Ese es el título que le estamos dando a esta sesión. Bueno, aquí ponemos ilustraciones de algunas de ellas. Está aquí ilustrada la parábola del buen samaritano. Tenemos aquí ilustrada la parábola del sembrador. Esta es la parábola del sembrador, ¿eh? Y tenemos ilustrada aquí la parábola de las 10 vírgenes. Y por último, una parábola del reino que tiene que ver con, es la parábola de la red, que recoge de todo y lo bueno se escoge y lo malo se desecha. Muy bien, vamos a pasar ahora entonces a hacernos estas preguntas. Si son tan sencillas las parábolas, ¿cómo podrían presentar problemas de interpretación? Es decir, uno le dice, pero es que las parábolas son relatos que deberían entenderse con solo leerlos. Pero no es tan sencillo el asunto. En realidad, sí tienen problemas de interpretación muy serios las parábolas. Y ahora lo vamos a ver. Y tiene problemas de interpretación tan grandes que ocupan un segundo lugar después de la mala interpretación de Apocalipsis. Lo que estamos diciendo es que las parábolas se interpretan casi tan mal como se interpreta el libro de Apocalipsis. Eso es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, para ilustrar cuán mala, vamos a ir a un ejemplo
extremo de una mala interpretación, que es la siguiente. Es una alegoría que se hace de la parábola del buen samaritano, y eso es algo que no se debe hacer con las parábolas. Las parábolas no existen para alegorizarlas. Las parábolas tienen como propósito que nosotros las contemos, pero adaptadas a nuestros tiempos hoy. Eso es lo que vamos a ver más adelante, cómo se adapta, cómo se hace hermenéutica con una parábola. Pero para ilustrar el error, vamos a hablar acerca de esta alegorización o una interpretación alegorizada. Yo le llamo una interpretación antojadiza de la parábola del buen samaritano. Esta es la primera parte. Vamos a verla en tres partes, porque como recordaremos, esta parábola tiene que ver con un hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, descendía, y unos malhechores, unos ladrones, le despojaron de sus pertenencias, le hirieron y le dejaron medio muerto, y luego pasó un sacerdote y pasó de lejos, luego pasó un levita que también pasó de largo, y luego viene un samaritano, y bueno, el samaritano sí actuó, vendó sus heridas, y ya conocemos el resto de ella. Pero vamos a ver qué fue lo que, cómo fue la manera antojadiza que la alegorizó o la interpretó una persona conocida como San Agustín, pero que en realidad su nombre académico es Agustín de Hipona. Para Agustín de Hipona, ese hombre que descendía de Jerusalén a Jericó es Adán, representa a Adán. Según él, en su mente, Jesús está hablando de Adán al hablar de ese hombre. Y que la ciudad de Jerusalén representa la ciudad celestial, que es la ciudad de la cual cayó Adán, o de la cual fue expulsado Adán, o podría decirse que también para este señor representa el huerto del Edén. Y cuando dice Jericó, extrañamente dice que representa la luna, y por eso se refiere a la inmortalidad de Adán. Luego, los ladrones que le despojaron representan al diablo y sus ángeles, según Agustín de Hipona. Cuando dice que le despojaron, fue de su inmortalidad, de lo que le despojaron. Y cuando dice que lo hirieron, eso fue lo que hicieron el diablo y sus ángeles al persuadirlo a pecar. El hecho de que lo dejaron medio muerto significa que estaba en parte vivo y en parte muerto. La parte viva era la parte física, y la parte muerta es la parte espiritual. Como usted puede ver, tiene mucho sentido, es decir, es muy atractiva la alegorización, pero no significa que sea correcta, no significa que sea buena hermenéutica. Estamos hablando de un ejemplo de muy mala hermenéutica y muy mala exégesis. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte donde habla del sacerdote y el levita, que según Agustín de Hipona representa el sacerdocio y ministerio del Antiguo Testamento. El sacerdote que pasó de lejos representa a los sacerdotes, muy fácil, ¿verdad? Y el levita representa el ministerio del Antiguo Testamento. Ahora, aquí viene la interpretación que le da al elemento del samaritano. Agustín de Hipona dice que significa que uno de los significados de la palabra samaritano es la palabra guardián. Por lo tanto, se refiere a Cristo mismo. Ya esta parte ya la habíamos dicho, representa al diablo y sus ángeles. Cuando dice que vendó sus heridas, significa que Jesús vendó las limitaciones impuestas por el pecado. Y luego el aceite con que se trató sus heridas representa el consuelo de la buena esperanza. El consuelo de la buena esperanza, y el vino con que lavó sus heridas representa la exhortación a caminar con espíritu ferviente. Muy bien, en la tercera parte,
en la tercera parte, aquí deberías decir número 3, dice que la cabalgadura sobre la cual transportó al, al herido, ¿verdad? Al hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, representa la carne de Cristo encarnado. El mesón al cual el samaritano llevó al herido representa la iglesia, y que cuando dice que otro día, ¿verdad?, que iba a pasar a recogerlo, representa lo que va a suceder después de la resurrección. Y cuando dejó dos denarios para gastos que tuviera el mesonero, representa la promesa para esta vida y para la venidera. Y extrañamente para Agustín de Hipona, el mesonero es Pablo. Milagro que no dijo que era Pedro. Bueno, por novedoso y atractivo que pueda ser todo esto, y por más lógica que le pueda parecer a uno que tenga, uno puede estar seguro de que no es lo que Jesús quiso decir. Al fin y al cabo, el contexto se refiere claramente a la comprensión de las relaciones humanas. Es decir, aquí no hay tema teológico, lo que hay es tema de relaciones humanas. La pregunta que le hicieron a Jesús es: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús contó esa parábola para contestar una pregunta puntual que le hicieron: ¿quién es mi prójimo? Por lo tanto, no hay razón para pensar que Jesús fuera a predicar a la iglesia y a Pablo de este modo tan difícil de comprender. Muy bien, entonces, avanzando con las parábolas, lo que podemos decir ahora es que las parábolas en realidad no son para un círculo reducido de personas. Ahora vamos a ver más adelante cómo algunos creen que las parábolas están dirigidas a un círculo reducido de personas, para aquellos a quienes se les concedió entenderlas, que es exclusivo para ellos. Bueno, vamos a ver que no es así. Vamos a ver que en realidad las parábolas no necesitan claves de interpretación. No necesitan claves de interpretación. Y las parábolas se entienden al descubrir los oyentes originales. Es decir, nosotros necesitamos, para hacer una buena exégesis de ellas, necesitamos evidenciar los oyentes originales. Vamos a ver esta parte. Vamos a explicar más esta parte cuando decimos que en realidad no son para un círculo reducido o exclusivo de personas. Cuando por medio de leer Marcos capítulo 4, versículos 10, 11 y 12. Así dice el texto: cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. Esto se refiere a la parábola del sembrador, que también la cuenta el Señor Jesús en Marcos 4. Y esta fue la respuesta que les dio Jesús: a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todo se les dice por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. Bueno, uno se pregunta: ¿y cuál será la clave para este dicho? Bueno, la clave para este dicho está en un juego de palabras en arameo, el idioma materno del Señor Jesucristo. Tiene que ver con un juego de palabras relacionado con la palabra mesal, con Z, mesal, y que se tradujo por la palabra parábola en griego. La palabra parábola es una palabra griega, pero la palabra aramea original que Jesús usó y que los autores de los evangelios usaron en arameo fue la palabra mesal. Y esa palabra se usaba para todo un conjunto de figuras literarias o figuras retóricas o de dicción. Entre ellas las adivinanzas, los rompecabezas, los enigmas
y también las parábolas mismas, ¿verdad? Entonces, no solamente era para la variedad de historias llamadas parábolas en castellano, ¿verdad? Por lo tanto, cuando el versículo 11 dice que a ellos se les da a entender el misterio del reino de Dios, significa que el misterio del reino no podía ser percibido por los de afuera, pero los que están afuera todo se les dice por parábolas. Es decir, era como un mesal, era como una adivinanza, era como un misterio para ellos, es lo que está diciendo. De modo que su discurso en Maselín, en parábolas, era parte del mesal, adivinanza, hay un juego de palabras, de todo su ministerio para ellos. Ellos veían, pero no podían descifrar lo que estaban viendo. Ellos oían y entendían las parábolas, pero no sabían apreciar todo el peso del ministerio de Jesús. Es importante aclarar entonces que no era que Jesús estaba tratando de ser oscuro. Al contrario, Él quería que lo entendieran. Él quería que lo entendieran. Vamos a pasar aquí a la próxima filmina. Ajá. No era su intención confundir. Él quería que lo entendieran. Por lo tanto, a nosotros lo que nos corresponde es tratar de oír lo que ellos oyeron. Y nos corresponde preguntarnos qué es una parábola. Vamos a pasar a esta tarea de dar respuesta a la pregunta, ¿qué es una parábola? Una parábola, la verdadera parábola, lo que realmente es una parábola, es una historia pura y sencilla. Una historia pura y sencilla, un relato puro y sencillo. Tiene principio y fin. Y hay una especie de trama en ella. No confundamos la parábola con la símil. La símil, por ejemplo, cuando se habla de la levadura y la masa, que se pone un poco de levadura en una gran cantidad de masa y que con ese poquito de levadura se hace más grande la masa. Entonces, ahí hay una símil. La metáfora es, por ejemplo, cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Eso es metáfora. O no confundamos parábola con epigrama, cuando Jesús, ¿acaso se pueden sacar uvas de los espinos o higos de los cardos? Tampoco confundamos con la alegoría. Una parábola no es una alegoría, aunque haya elementos alegóricos en ellas. Una alegoría es cuando muchos detalles representan otra cosa. Muy bien. Ahora vamos a pasar para poder comprender cómo hacer exégesis de las parábolas, primero lo que vamos a hacer entonces es, bueno, no solo para hacer exégesis, también para hacer hermenéutica de ellas. Y vamos entonces a centrarnos en esta idea de la función de las parábolas. La pregunta es, ¿qué función tienen las parábolas? Bueno, primero entendamos que lo que no es función, ¿verdad? No es función de las parábolas ilustrar la enseñanza de Jesús en prosa, con palabras pictóricas. No, en realidad no es eso. Tampoco es función de las parábolas servir de vehículo de revelación de verdades. Vamos a ver por qué no, ¿verdad? Estamos diciendo algo bastante serio aquí. Lo entendemos bien, que es muy serio decir eso, que no es función de la parábola servir de vehículo de revelación de verdades, aunque ellos revelan verdades, revelan realidades. Pero vamos a ver cuál es la función. Y en realidad, ¿con qué propósito contó Jesús las parábolas? Bueno, después del estudio de nuestros autores y de otros autores muy reconocidos, el propósito para el cual Jesús contó las parábolas fue causar una reacción en el oyente. Ese fue el propósito, causar una reacción en el oyente. Por lo tanto, interpretar
la parábola equivale a destruirla. Cuando queremos darle significado a cada uno de los elementos de la parábola, la estamos descomponiendo, la estamos separando en sus partes y entonces pierde el verdadero propósito de ella, que era causarle una reacción al oyente. Así que esto es algo bastante importante para la sesión número 6, ¿verdad? Que entendamos de este curso como una base hermenéutica para la interpretación de la Biblia. Entendamos esto, ¿verdad? Que para interpretar correctamente las parábolas es necesario entender su función, que es esa, es provocar una reacción en el oyente, es decir, causarle a él algo en la forma de pensar, en la forma de sentirse en ese momento. Y ahora vamos a pasar entonces a las dos tareas, a la tarea exegética y a la tarea hermenéutica. Pero antes de seguir, podemos hacer una pequeña pausa. Muy bien, al proseguir con nuestro estudio de la sesión número 6 sobre las parábolas, sobre bases hermenéuticas para comprender las parábolas, estamos ante dos tareas. La primera de ellas es, como ya dijimos, la tarea exegética y la segunda es la tarea hermenéutica. En cuanto a la tarea exegética, tenemos que es necesario primero entender lo que ellos entendieron. Para interpretar correctamente las parábolas, para hacer la hermenéutica, lo exegético consiste en tratar de entender lo que ellos entendieron, o lo que podríamos haber entendido nosotros si nosotros hubiéramos estado allí. Y en cuanto a la tarea hermenéutica consiste en recobrar la fuerza de las parábolas, es decir, el impacto que ellas supuestamente se esperó o se esperó que tuviera sobre los oyentes originales. Entonces, ese mismo impacto que tuvo sobre ellos, ¿cómo podemos nosotros usar las parábolas para que tenga ese mismo impacto sobre nosotros, para nuestro tiempo y nuestro ambiente y para nuestros oyentes? Ahora vamos a ver la respuesta que se da a esta pregunta. Porque las parábolas fueron habladas, por esa razón fueron habladas. Al principio se hablaron, no fue que se escribieron, Jesús las habló. Y podemos suponer que en el momento que estaban siendo habladas, relatadas verbalmente, podemos suponer que la mayoría de los oyentes podían identificarse con cada uno de los puntos de referencia que les hacía entender el mensaje. Y porque entendían los puntos, porque se identificaban con los puntos, entonces el mensaje era cautivante para ellos. Para nosotros, en cambio, las parábolas son escritas. Y encima de eso, no es tan fácil para nosotros identificarnos con los mismos puntos de referencia que ellos identificaron. Ahora vamos a ver ejemplos de puntos de referencia. Por lo tanto, no pueden tener el mismo impacto que en los oyentes originales, pero al interpretarla podemos hacer que tenga el impacto en nosotros. Vamos ahora entonces a pasar primero a la tarea exegética. Primero vamos a ver la tarea exegética y luego nos centraremos en la tarea hermenéutica. Hablemos de exégesis de las parábolas. ¿En qué consiste la exégesis de las parábolas? Consiste, como ya dijimos, primero en identificar los puntos de referencia que los oyentes originales conocían. Y luego identificar el giro, o sea, el impacto, bueno, más bien el giro inesperado, el giro inesperado que toma el relato. Por conocer los puntos de referencia. Es decir, el hecho de que conocieran los puntos de referencia facilita que ese giro inesperado produzca en ellos, ¿verdad?, un efecto, una reacción.
nosotros no, ¿verdad? No estamos tan identificados como ellos con los puntos de referencia. Muy bien, vamos a ver ejemplos de puntos de referencia. Vamos a ver esos ejemplos de puntos de referencia en la parábola del acreedor que tenía dos deudores, que le cuenta Jesús a la mujer, a Simón el fariseo, más bien, que estaba recibiendo a Jesús para una comida con otros fariseos, amigos de él. Según en Lucas capítulo 7, aquí hay un error, es Lucas capítulo 7, versículo 41 y 42, pero antes de eso cuenta que Simón el fariseo recibió a Jesús y cuando ve a la mujer entrar y que le está ungiendo los pies a Jesús con perfume, con lágrimas, y con el cabello de ella le enjugaba los pies a Jesús. Entonces ahí fue cuando Simón el fariseo dice, ¿verdad? Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca. Entonces ahí es donde Jesús se ve en la necesidad de contar esta parábola, que está en Lucas 7, 41 y 42, que dice que un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 días de sueldo, o sea, 500 denarios, y el otro 50 denarios. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, le pregunta Jesús a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces Simón se vio obligado a decir, bueno, aquel que le debía más. Muy bien, como dijimos, es en Lucas 7, 41 y 42. Pregunta, ¿cuáles son los puntos de referencia que tenía en su cabeza Simón el fariseo? Y también la mujer que estaba presente, y los amigos de Jesús. Perdón, los amigos de Simón el fariseo. Bueno, el primer punto de referencia es el prestamista que perdona, que ya sabemos que representa a Dios. Luego el segundo punto de referencia es el deudor de 500 días de sueldo, que representa a la prostituta perdonada. Y el deudor de 50 días de salario, de sueldo, que representa al mismo Simón el fariseo. Muy bien. Como ya dijimos, ¿verdad? Para nosotros poder hacer exégesis correcta de una parábola, necesitamos conocer los puntos de referencia, pero también necesitamos conocer la reacción que se propuso, el efecto que Jesús se propuso que tuviera la parábola al contarla. Y vamos a ver ejemplos de reacción que se propuso Jesús provocar en Simón el fariseo, en la prostituta y en los amigos. Bueno, el primer ejemplo de reacción es que Jesús lo que quería lograr es que se apreciara el perdón por la gracia de Dios. Que se aprecie, es decir, esa es la reacción, o sea, el efecto que se quería producir es que se aprecie el perdón por la gracia de Dios. Y luego otro efecto que se procura, otra reacción que se procura producir es que se condene la actitud, que se sientan condenados ellos, Simón y sus amigos. La actitud de juicio, la actitud mala, incorrecta, de condenación de ellos para con la prostituta. Y otra reacción que se procuraba producir es que la mujer se sintiera aceptada y se sintiera perdonada. Eso es lo que procura Jesús. Como podemos ver, entonces, habiendo visto los puntos de referencia, y habiendo visto la reacción que se esperaba que produjera, entonces ya estamos haciendo exégesis de la parábola. La tarea de interpretación, la tarea de exégesis, combina entonces los siguientes pasos. Para poder nosotros hacer exégesis correcta de una parábola, necesitamos leerla o escucharla varias veces, en primer lugar. Luego, identificar los puntos de referencia. Y por último, determinar cómo se habrían identificado o cómo
si hubieran sentido los oyentes, qué reacción les hubiera producido la parábola a los oyentes en el momento que se está contando. Vamos a hacer, vamos a pasar ahora a analizar la parábola del buen samaritano para tener otro ejemplo, un ejemplo de reacción propuesta en el buen samaritano. Recordemos, ¿verdad?, que hay un momento en el relato que Jesús le pregunta al intérprete de la ley, que le preguntó que cuál es mi prójimo. Bueno, después de que le cuenta la parábola, Jesús le pregunta al intérprete de la ley, de estos tres, o sea, del sacerdote, del levita y del samaritano, le dice, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley respondió, el que tuvo compasión de él. ¿Qué reacción, verdad? Ni siquiera se sintió con ganas de decir el samaritano. No dijo el samaritano, dijo el que tuvo compasión de él. Ahí está. Esa es la reacción que Jesús quería provocar Jesús. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Bueno, ¿qué fue lo que se propuso Jesús provocar como reacción? Bueno, evidenciar los prejuicios y el odio que había en el corazón del intérprete de la ley. Poner en evidencia. Y lo logró, porque podemos ver que no usó la palabra samaritano para referirse al que tuvo compasión. Dice, el que tuvo compasión. Otra reacción que se propuso Jesús fue exponer su falta de obediencia al mandamiento de amar al prójimo, porque él creía que él estaba obedeciendo ese mandamiento, pero no lo estaba obedeciendo en realidad. Después de que ella se oye la parábola, entonces él puede darse cuenta de que no lo está obedeciendo. Y por último, otra reacción que se propone Jesús es hacer que este oyente amplíe su definición de prójimo, que no reduzca su definición de lo que es prójimo a sus amigos, a las personas de su propio país, de su propio gremio. Muy bien, ahora vamos a pasar al caso de las parábolas sin contexto, las parábolas en las cuales no hay contexto. Por ejemplo, un ejemplo de parábola sin contexto es la parábola de los obreros de la viña, que está en Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. Ahí está esa parábola. Recordemos que tiene que ver con unos obreros a quienes el dueño de la viña contrató a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y luego contrató otros a las 7, otros a las 8, otros a las 9, otros a las... y así por el estilo hasta llegar a la hora onceava, que es cuando contrata a los últimos obreros. Y a los obreros que contrató a las 11 les pagó lo mismo como si hubieran trabajado desde las 6 de la mañana. Entonces los que estaban trabajando desde las 6 o desde las 7 de la mañana se enojaron. No les pareció justo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los puntos de referencia de esta parábola? En primer lugar, es el dueño de la viña. Él es el primer punto de referencia. En segundo lugar, como punto de referencia, tenemos los obreros que trabajaron todo el día, desde las 6 de la mañana o tal vez desde las 7. Pero también luego, como tercer elemento, tercer punto de referencia, están los obreros que solo trabajaron una hora, los que entraron a la hora onceava y salieron a la hora doceava. Muy bien. Ya tenemos identificados los puntos de referencia. Ahora identifiquemos a los oyentes originales para tratar de comprender la reacción propuesta. Los oyentes originales son los que se identifican con los obreros de todo el día. A esos fue a quienes Jesús contó esta parábola. Personas que se sentían que ellos eran esa clase de obreros que merecían la paga. Los que merecían la paga. Ahora, preguntémonos, ¿y qué reacción se proponía Jesús lograr? La reacción que se propone Jesús, ¿cuál es?
Y es la misma reacción que se propuso lograr con la parábola del hijo pródigo. Y también con la parábola de la oveja perdida. Eh, y esa reacción se puede desglosar en tres partes. La primera es que ellos entiendan que el justo no debe protestar por la generosa misericordia de Dios para con los que no merecen. Aquellos a quienes a ellos les parece que no merecen que se les tenga misericordia y que ellos sí merecen, entonces deben tener como reacción eso, ¿verdad? Que no deben protestar por eso. Y que el pecador se sienta que se le confirma la generosidad de Dios a pesar de los vituperios de aquellos que se consideran justos. Y por último, ¿verdad? Como reacción se propone que los despreciados se sientan aceptados por parte de Jesús. Ese es el propósito de la parábola, ¿verdad? Busca ese efecto, el sentimiento de aceptación en los que son despreciados porque se les considera publicanos y pecadores. Muy bien, ahora veamos el caso de las llamadas parábolas del reino, aquellas que están en Mateo capítulo 13 y también en Marcos capítulo 4, que dice que el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? En cada una de esas parábolas dice el reino de los cielos es semejante a, pero no es en sí a la cosa primera que menciona, sino a todo el concepto de la parábola. También esas parábolas tenían como propósito producir una reacción, procuraban una reacción. Y y entendamos que Jesús lo que está haciendo por medio de esas parábolas es proclamar la llegada del reino con su venida. En el caso de la parábola del sembrador, podemos ver que Jesús ahí está identificando directamente 4 tipos de respuesta al anuncio de las buenas nuevas del reino. Bueno, ya todos recordamos, ¿verdad?, las 4 respuestas. La primera es el de las personas que no entienden, el elemento que se usa para identificar a las personas que no entienden la palabra, es el elemento de los que fueron sembrados junto al camino, ¿no? Junto al camino. Luego, cuando Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, ahí Jesús está diciendo que una reacción propuesta es que sientan que la hora es urgente, es decir, que es inminente la llegada del reino y que la salvación se ofrece a todos con liberalidad. Se ofrece a todos con liberalidad. Por lo tanto, en las parábolas del reino se está hablando de un ya, como vimos en la hermenéutica para los evangelios. Hay un ya y un todavía no. Hay un ya y un todavía no. Es decir, el momento presente es de gran urgencia. La hora ha llegado. Es inminente el juicio. El juicio es inminente. Pero mientras tanto, mientras todavía no llegue, hay buenas nuevas de salvación que se ofrecen a todos. Pasemos a ver ahora la parábola llamada la parábola del rico insensato. ¿Qué pasó allí? Recordemos, ¿verdad?, que ese rico había pensado qué hacer con todo lo que había producido su heredad. Pensó en construir sus graneros, hacerlos más grandes. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Bueno, una pregunta que podemos hacernos, ¿será que Jesús está, por medio de esta parábola, condenando una actitud para con las posesiones materiales? ¿O está hablando de lo inesperado que es la muerte? Bueno, ni una cosa ni otra, ¿verdad? No parece ser que eso es lo que Jesús tuviera en mente, aunque podría usarse con ese propósito, no estamos diciendo que no. Pero
el, el énfasis de Jesús está en que el desastre repentino es el desastre repentino que está por sobrevenirle a la persona. Que el hecho de que está por sobrevenirle un desastre hace insensato que se actúe de esa manera. Desde esa forma de pensar, llamémosle acumulativa. Persona que acumula por el puro gusto de acumular y no comparte. Pero lo está haciendo de una manera como si no, o sea, como si fuera eterno, como si no hubiera juicio. Entonces, eso es lo que está Jesús tratando de hacerle sentir. Era la reacción que quiere producir en aquel que le dijo a Jesús, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Muy bien, pasemos ahora a una parábola que se considera la más difícil de las parábolas, que es la parábola del mayordomo infiel, que está en Lucas capítulo 16, versículos 1 al 8. Como ya dijimos, es la más difícil de todas porque estamos hablando de un hombre que había desfalcado a su amo y este obrero, era este mayordomo, lo que había hecho era, le había hecho muchas estafas, le había malversado los recursos al dueño de la hacienda. Y él como mayordomo, cuando se le amenaza con la idea de que se le va a echar, ¿verdad? Se le va a despedir y él se asusta porque no sabe qué va a poder hacer, ¿verdad? Una vez que esté ya sin trabajo, sin mayordomía, entonces dice, no puedo cavar, ¿verdad? No voy a vivir el resto de mi vida haciendo hoyos con una pala, y tampoco me puedo quedar sin hacer nada, voy a ver qué hago. Entonces lo que hizo fue un engaño aún mayor para salvarse. Es decir, agarró los mismos recursos de su amo para favorecer a los acreedores de su amo, para que cuando lo despidieran estar en gracia con esos acreedores. Perdón, con los deudores de su amo. Entonces, podemos ver que los oyentes originales esperaban desaprobación. Cuando Jesús está contando la parábola, ellos creen que Jesús va a desaprobar al mayordomo, o sea, lo va a condenar, lo va a presentar como un mal ejemplo, pero más bien lo alaba como un buen ejemplo. Entonces, ahí podemos ver que estos oyentes lo que necesitaban entender es que la crisis que los amenazaba a ellos era mucho más terrible, y que al esperar desaprobación, entonces así como se indignan, ¿verdad? Así como se indignan porque este hombre haga eso, pues así también deben de sentir lo urgente que es aplicar la lección. Y entender que lo que deben imitar de ese mayordomo infiel es que él actuó. Él hizo algo para remediar su situación. Y ellos deben hacer algo, los oyentes deben hacer algo para remediar su situación, porque están en una crisis. Está a punto de establecerse el reino de los cielos. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo debemos entonces aprender a leer y estudiar las parábolas? Bueno, ya vimos cómo no hacerlo. No debemos aprender a leer y estudiar las parábolas alegorizándolas. No vamos a aprenderlas alegorizándolas, sino recibiéndolas como llamadas para responder ante Jesús y su misión. Esa es la parte exegética. Hablemos ahora de la tarea hermenéutica. ¿Qué debemos tomar en cuenta para la tarea hermenéutica? Recordemos que fueron habladas, ¿verdad? Y podemos suponer que la mayoría de ellos, y para nosotros, fueron escritas, y además no es tan fácil identificarse con ellas. Bueno, ya eso lo habíamos dicho, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta que a ellos llegaron oralmente, con casi nula necesidad de interpretación. Y llegan a nosotros por escrito, con una
alta necesidad de interpretación. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos nosotros hacer hermenéutica correcta de las parábolas? Respuesta número 1, traducirlas a nuestro contexto. Respuesta número 2, relatarlas de nuevo buscando una reacción. Relatarlas de forma adaptada, buscando una reacción. Y dejar la reacción al oyente. Que no procuremos la reacción nosotros. Que sea el relato mismo el que logre la reacción del oyente. Que el efecto deseado, el mismo relato sea el que lo logre. Y vamos a pasar al ejemplo. El ejemplo, verá, que proponen nuestros autores en ese libro Lectura Eficaz de la Biblia. Ellos proponen, por ejemplo, para el caso de la parábola del buen samaritano, ellos hacen esta propuesta hermenéutica. Es una propuesta hermenéutica. Estamos hablando de que la misma parábola del buen samaritano, que fue contada a aquellos oyentes, con un propósito de que reaccionara aquel intérprete de la ley, que reaccionara de cierta manera, que reconociera, ¿verdad?, quién es su prójimo verdaderamente, que en realidad no había amor por el prójimo en él, que ampliara su definición de quién es el prójimo verdaderamente. Esta misma parábola la podemos contar de nuevo, pero de manera diferente, podemos decir, haciendo una paráfrasis. Y la propuesta que hacen nuestros autores, y que también, verá, yo mismo la he adaptado, es la siguiente. Una señora se encontraba en una esquina de una calle muy concurrida. Imaginemos, verá, esa escena de la señora en una esquina de una calle muy concurrida en una de nuestras ciudades. Y la rodeaban 4 niños, mal vestidos y sucios. Y ella quería pedir limosna. Sus niños estaban con hambre y ella estaba con hambre. Y no tenían buena ropa. Querían pedir limosna, pero se moría de la vergüenza, pues nunca antes se había visto en la necesidad de pedir limosna. Pero como su esposo había muerto, después de una larga enfermedad, y el terrenito de ellos allá en su aldea se había perdido porque los acreedores, los prestamistas, se apoderaron de ese terrenito. Entonces ella tuvo que huir a la ciudad con sus 4 hijos, buscando una seguridad que había perdido. Estando ella en esa esquina de esa calle, pasó un sacerdote. Digamos que un sacerdote de una religión, que es la religión católica, que pasaba y se detuvo para darle ánimo. Le dice: no se preocupe, señora, la pobreza es una virtud. Rece 3 Padres Nuestros y Dios proveerá. Y aquel sacerdote se alejó. Luego pasó un predicador de la Iglesia de Cristo, que le entregó unos trataditos acerca de las características y el patrón de la verdadera iglesia, el patrón bíblico de la verdadera iglesia, y oró con ella y la invitó a ir al culto, y se fue contento porque la evangelizó. Bueno, después de que se fue este predicador, por último pasó una señora que jamás iba a la iglesia y que era mal vista por los cristianos. Esta señora, después de saludarla, era a la mujer, ¿verdad?, con sus 4 hijos, la mujer indigente, a la pobre señora, y después de acariciar a los niños, le insistió a la mujer que la acompañara con sus 4 hijos a la casa de ella. Esta mujer mal vista por miembros de la iglesia. Y en la casa de ella le sirvió una sopa caliente. Bañó a los niños y luego le consiguió ropa limpia a los niños. Y al día siguiente la llevó a trabajar con una familia de buenos recursos que ella conocía. Y al poco tiempo la señora y los niños pudieron reorganizarse
reorganizarse y vivir independientes. ¿Qué le parece en este relato, ¿verdad? Esta hermenéutica que se le ha hecho a la parábola del buen samaritano? Como se ve en esa historia anterior, la semejanza con la parábola del buen samaritano salta a la vista. Y la idea es dejar la reacción al lector, aunque debemos anotar que no fueron los que suponíamos que la debían ayudar. Era el sacerdote y el predicador, era quienes se suponían que la debían ayudar, no fueron quienes resolvieron la gran necesidad de la señora y sus niños, sino que fue la persona a quien nos sentimos inclinados a criticar. Esta adaptación de la parábola a nuestro contexto social puede parecer muy dura, pero insistimos en que hay que estar seguro de haber hecho la exégesis con mucho cuidado antes de buscar una nueva forma de llevar el mismo mensaje de la parábola a una audiencia contemporánea. Nuestra experiencia nos ha enseñado que la mayoría tenemos un concepto demasiado elevado de nosotros mismos y nos aprovechamos de la adaptación de algunas parábolas de Jesús para manifestar nuestra propia carencia de perdón en el corazón. Y a veces nos comparamos con los que nos parecen malos, como hizo el fariseo cuando se comparó con el publicano. Te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Hubo un caso de un maestro de escuela dominical que después de 1 hora de instrucción sobre la parábola del fariseo y el publicano, y explicó, ¿verdad?, los abusos del fariseísmo, concluyó en oración dijo esto, y con una gran seriedad dijo: gracias, Señor, porque no somos como el fariseo de esta historia. Bueno, podríamos decir lo mismo nosotros de este maestro de escuela dominical. Señor, te damos gracias porque no somos como ese maestro de escuela dominical. Esperamos haber ayudado con esta clase de hoy, haber hecho una correcta exégesis de lo que se conoce como parábolas. Sin embargo, es importante aclarar algo más acerca de otra sugerencia hermenéutica que dan nuestros autores para las parábolas, y es que todas las parábolas de Jesús son, en cierto modo, vehículos para la proclamación del reino. Por lo tanto, es necesario entender bien el significado del reino dentro del ministerio de Jesús para poder usarlas correctamente. El mensaje urgente del reino como presente. El reino es presente, ¿verdad? El reino está ya aquí, pero también está por consumarse. Sigue siendo necesario en nuestro tiempo. De manera que aquellas personas que tratan de asegurar su vida en esta tierra con posesiones, necesitan urgentemente oír el mensaje de un juicio inminente. Y los perdidos necesitan oír las buenas nuevas. Vamos a leer lo que dijo un señor llamado Joaquín Jeremías en una obra que se llama Redescubriendo las Parábolas de 1966, un clásico, ¿verdad? Él escribió estas palabras, dice: la hora del cumplimiento ha llegado. Esa es la nota sobresaliente de las parábolas. El hombre fuerte está desarmado, porque ya Jesús fue a la cruz y lo desarmó, lo inutilizó. Es Satanás. Las fuerzas del mal tienen que ceder. El médico ha venido a ver al enfermo. Los leprosos son limpiados. La pesada carga de culpabilidad es quitada. La oveja perdida es traída a casa. La puerta de la casa del Padre está abierta. El hijo pródigo puede volver. Los pobres y los mendigos son llamados al banquete. Ya pueden ir al banquete. El amo cuya bondad es inmerecida paga salario inmerecido. Y un gran gozo llena todos los corazones. El año aceptable del Señor ha llegado, pues ha aparecido aquel Jesús, cuya majestad velada ahora resplandece a través de cada palabra y cada parábola, que es el Salvador. Hemos llegado al fin de la sesión número 6. Léase aquí, número 6. Sesión número 6, asincrónica. Y muchas gracias
por su atención.